Para esta reflexión vamos a tener una oración especial por los necesitados y también por nuestro ministerio, obra como iglesia, como personas en un mundo. Somos embajadores del Señor. Muy bien, la reflexión de hoy es sobre cómo vencer la desesperanza y buscar fortaleza en el Señor. Dicen los que estudian el devenir de los tiempos, y no me refiero a los cristianos, sino a los científicos de la conducta humana, que estamos en la llamada era postmoderna. Y ellos mismos dicen que en la mente nuestra, acostumbrada a todo lo que de alguna manera nos limita y nos confronta y a veces nos influye demasiado, que es muy buena para nuestra mente conocer historias o relatos. Y hoy quisiera traer una historia antigua, pero que tiene un gran valor por lo que acontece en ella. Es sobre el rey David cuando todavía no era rey, faltaba muy poquito. Y vamos a abrir el libro de 1 de Samuel, capítulo 30. Para que puedan entender el trasfondo de esta historia, David se la pasó casi 10 años de su vida, posiblemente después de los 30 hasta los 40, siendo un fugitivo. Ahora, ¿por qué? Porque Dios ya lo había nombrado como futuro rey y el que estaba, diríamos, a cargo de ese lugar o ocupando el trono que él iba a ocupar era el rey Saúl. Y este hombre de ninguna manera era un hombre que tenía hasta aún sus facultades mentales alteradas, de graves ciclos emocionales aún violentos. Quería poner fin a quien era el sucesor, pero no sabía que se ponía los planes de Dios. Entonces miren lo que dice antes del 30, el 27. Mire cómo el corazón de David se cansó de andar huyendo. Pero eso desgastó su fe y aún lo llevó a pensar que a menos que él mismo se protegiera, Dios no lo iba a hacer. Era un razonamiento equivocado. Contrario a lo que vimos el domingo pasado que nos explicó Carlos acerca de la mente sobria. Su mente no estaba sobria. Y entonces dijo esto, 1 de Samuel 27, 1. Dijo luego David en su corazón, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Era un mal razonamiento, porque él estuvo en muchos momentos de peligro, era el fugitivo número 1 de su país, pero jamás pudieron poner un dedo encima de él. Y entonces él razonó, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos. Los filisteos, justamente, el pueblo enemigo, era un pueblo de una isla del Mediterráneo que había invadido las tierras, las costas de lo que es la Tierra Santa, y manejaban la teología de punta, y entonces era un enemigo imposible de vencer. Que habían quedado un poco calmos cuando Goliat fue derrotado por David, pero dice ahora, me voy a proteger en la tierra del enemigo. Es una mente que no razonaba bien. Para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel y así escaparé de su mano. Es un razonamiento puramente humano que a veces nos ocurre a los seres humanos y que dejamos de lado en la intervención de Dios en nuestros asuntos. Y dice, y se levantó pues David, lo hizo, lo pensó y ahora lo está haciendo. Con los 600 hombres, eran 600 fieles, que eran hombres de combate que tenía consigo, se pasó a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gat. Gat, los filisteos tenían ciudades reales, había 5 principales, esta era una. Y parece que este es el que comandaba la escena, este rey Aquis, que se tragó la mentira que David le contó cuando se fingió loco y dijo, vengo acá renunciando a mi pueblo. Y entonces ahora vamos al capítulo 30, y uno dice, ¿qué pasó entre el 27 y el 30? David, para sobrevivir con los 600 hombres que tenían familia, eran un grupo numeroso, no quiso estar en una ciudad idólatra como Gat, y se le concedió una ciudad que se llama Siclag. Y ahí David con sus hombres se dedicó, vieron que ahora se llama los piratas del asfalto los que asaltan en la ruta. Bueno, este era piratas de la arena, porque andaba por el sur del país y haciendo obra de pagano.
porque asaltaba aldeas de esos pueblos cananeos y mataba hasta el último de las personas y robaba todo. Era tarea de pillaje, de raterismo y pirata de la arena. Esa no era la vida que se había previsto para él. No era digno de un seguidor de Dios, pero así lo hacía. Entonces parece que en el momento que todo se puso oscuro porque los filisteos tenían que ir contra el mismo pueblo de David, y David se había transformado también en guardaespaldas del rey Aquis. Y el rey Aquis reunió, porque era una batalla muy determinante, que iban a batallar contra Saúl, en la batalla donde Saúl perdió su vida, y el amigo de David, que era el hijo de Saúl, Jonatán, perdió también su vida. Y también iba en la caravana de enemigos. Imagínense que él iba a ser después rey de una nación que él iba a ayudar con su propia arma a matarlos. Entonces allí los filisteos desconfiaron. ¿Cómo puede ser este que está acá fingiendo fidelidad? Se puede transformar en enemigo en el medio, su corazón se puede volver al amor de su patria y se transforma en enemigo. Entonces fue liberado, eso fue la gracia de Dios, y él vuelve. Y ahora cita la escena de la historia que yo quisiera que veamos juntos. Cuando él vuelve a Ziklag, ve a lo largo, a la distancia, una humareda. Lo peor que él temía cuando se acerca lo ve, todas las casas destruidas, no se crean que eran casas como las de hoy, a lo mejor chozas, tiendas, y estaban, esos 600 soldados tenían ahí sus mujeres, sus hijos, y también 2 de las mujeres de David, porque no se olviden que David está cercano a los 40 años ahí, y tiene también sus hijos, y entonces dice, ahora vamos a leer, y vamos a explicar por qué hablamos de esta historia, cómo vencer la desesperanza. Dice verso 30, capítulo 30, verso 1, primero Samuel, David y sus hombres vinieron a Ziklag, la aldea que le habían dado, al tercer día. Los de Amalec habían invadido el Negev y a Ziklag, y habían asolado a Ziklag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte. Esta es una cosa muy extraña, pero Dios permitió esto también. Sino que se lo habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz. Imaginen el escenario. Bueno, este escenario de desolación, de desaliento, es la puerta a la desesperanza en la vida de David. Y por supuesto los demás. ¿Tanto es así? Sí, porque intentaron aún matarlo a él, apedrearlo. Dice, alzaron su voz y lloraron, verso 4, hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Describe el estado emocional. Las 2 mujeres de David, ahí está Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho. Ahí empieza el momento previo a un verdadero cambio. La desesperanza, momento de muy grave estado, fue la puerta porque él allí tomó una determinación que lo volvió sobrio. Ahora vamos a ver cuál fue. Es muy cortito, voy a leer solamente hasta el versículo 6. David se angustió mucho, que es este último, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por los hijos y por sus hijas. Mas David, aquí está, el punto clave de la historia. Por supuesto, ustedes saben que la revelación de Dios es progresiva. Entonces Dios el escritor, que es Samuel, el profeta, inspirado por Dios, lo describió a la manera del Antiguo Testamento y no como un escritor del Nuevo Testamento cuando ya el Señor ya vino y hay otras maneras de expresar esto. Dijo este cambio de David, mas David se fortaleció en el Señor su Dios. Bueno, ahora le cuento el final, que es muy, muy bueno, en la parte feliz. ¿Cómo vencer la desesperanza? Ahí tiene una figura de alguien que está lloviendo debajo de su paraguas, ¿verdad? Hay 3 razones por las cuales es bueno estudiar sobre la desesperanza. Porque está siendo muy frecuente en nuestro medio, y estoy hablando de cristianos.
Y cuando le ocurre a nuestros hermanos en la fe, otro elemento muy duro es que dura mucho tiempo. Y otra cosa también que nos asalta y nos inquieta es que cada vez son más cosas y cada vez de menor importancia las que nos producen desesperanza. Esto es una señal de peligro. Déjame mostrar una foto, si se puede, de un elefante. Ese elefante gigantesco ahí lo vemos atado con una cadena. Ustedes saben que los científicos sociales estudian la conducta de los animales para después aplicarla y ver también que son parecidas a los seres humanos, ¿no? No es que seamos animales, bueno, somos en un sentido biológico animales, pero con conciencia, con espíritu, bueno, y con alma. Los animales también tienen alma, ¿no? Pero con espíritu que nos vincula con Dios. Y este elefante, la historia, es muy clásica, porque muchas veces en los circos estos elefantes hacían demostraciones de grande fuerza, levantando cosas muy pesadas y haciendo gala de sus habilidades. Sin embargo, este elefante, vamos a imaginar lo que es adulto, cuando era pequeño fue atado a una estaca, que por supuesto la estaca era más fuerte que él y no la podía sacar, pero con el tiempo, cuando fue creciendo, llegó un momento determinante en su vida donde después de hacer mucha fuerza para liberarse no lo pudo, y en su mente, no sé cómo la mete el elefante, pero entendía que jamás podía ser liberado. Y así condenó su vida a estar esclavo de eso, o sea, la desesperanza. Y esto también lo estudiaron otros científicos, lo hicieron con los perros de una forma muy cruel, con choques eléctricos, y la conducta de los perros tenían hasta desgano de alimentarse y de reproducirse. Fue estudiado por científicos, acá tengo los nombres, no importa cuáles son, y esto demuestra un elemento que también después aparece en el hombre, que es la desesperanza aprendida. Ese sentimiento de impotencia, de indefensión, que se apodera del ser humano como un acostumbramiento a circunstancias anómalas que están alrededor y de grave sufrimiento. Pero como que la mente se dice a sí mismo que de ese estado no se sale. Acá está la definición, no sé la placa que está, dice, desesperanza aprendida es un estado de pérdida de la motivación y pérdida de la esperanza de alcanzar los sueños, esto está hablando no solo de cristianos sino de todo el mundo, una renuncia a toda posibilidad de que las cosas salgan bien y se resuelvan o mejoren. Por eso, muchos cristianos están llevando por demasiado tiempo sus problemas sin encontrar el verdadero alivio que se produce cuando confiamos nuestras vidas y nuestras situaciones, aún las que no podemos ver como una esperanza de solución, en Dios. Bueno, hay causas, muchas causas. Por ejemplo, ahí está una lista, no las voy a recordar. Moisés estuvo en un momento de desesperanza, deseó morir, era porque guiaba un pueblo que no estaba conforme nunca. Por una derrota, el famoso Josué cuando conquistó la tierra prometida, en un pequeñito pueblo que le ofreció resistencia, desmoralizó a todos y se descorazonó, se desalentó. Elías, el famoso profeta, en un momento el momento posterior a su triunfo, una reina muy malvada, Jezabel, lo atemorizó y él se llenó de desesperanza y deseó morir también. Bueno, podría mencionar muchas cosas más, pero sí quisiera ahora volver al asunto de la historia de David. En primer lugar, ¿cómo vencer la desesperanza y buscar fortaleza en el Señor? La angustia de David. David irrumpe en la historia en este libro de 1 de Samuel. Hay como un bosquejo. Hay 2 capítulos que está David como pastor. Después David está como cortesano, sirve al rey en el palacio. Son 2 capítulos, pero la mayor parte de este libro, que leí yo una pequeña parte, lo vemos a David como fugitivo. La angustia de David. Voy a releer el verso 6. David se angustió mucho y dice ¿por qué? Porque el pueblo hablaba de apedrearlo. David, el grave problema por el cual se sumió en esta desesperanza es que había actuado ignorando y sin consultar a su Dios. Cuando la fe del hombre comienza a decrecer, es señal de que también su fortaleza va a ir decreciendo.
Existe, así como mucha gente habla del desgaste, el desgaste de la pareja, el desgaste de una relación, el desgaste de acá y de allá, también existe el desgaste en la vida espiritual. Y simplemente no tiene la culpa Dios cuando hay este desgaste, sino que la tiene la culpa el hombre. Por eso nace la desesperanza. La desesperanza no es simplemente la pérdida de gozo en la vida de un cristiano. Es un desgaste, un descuido, unas cosas que ocurren por decisión propia en la vida espiritual del ser que permanece o quiere seguir a su Dios. Y a veces, en medio de la desesperanza, como le pasó a David, se generan principios de falsa esperanza. Él dijo, bueno, yo muchos años estoy siendo perseguido. Veo como diciendo, Dios no ha resultado, no ha traído una liberación definitiva de mi problema. Voy a intentarlo yo. Bueno, ahí fue el principio de su desbarranco, porque llegó al comportamiento del pagano. Cuando llega ahí a las cenizas de la aldea, imagínense, el relato bíblico dice que no la habían muerto, pero David no sabía que estaban vivos sus esposas, sus hijos y los demás tampoco. Pensaron que habían terminado con sus vidas. Estaban en el momento peor de su desesperanza, porque David había seguido una estratagema. En el mundo oriental, algo que para poder entender el texto bíblico, que es bueno saberlo, la mente oriental en la época de David era propensa siempre a la mentira. Los orientales en aquella época, salvo que estuvieran estando contra los palos, podían decir la verdad, sino que siempre guardaban sus verdades. ¿Por qué? Porque temían el engaño de los otros. Por eso David fue un verdadero artista, porque Aquis, el rey que comandaba toda la coalición de ciudades filisteas, le creyó todo, le creyó que había abandonado su pueblo, que estaba harto de todo lo demás y por supuesto que había fingido en un momento loco. David había seguido sus propias trampas en vez de seguir la verdad. Y el fruto de su falsedad está allí en el medio de este problema, porque lo que encontró cuando encontró la aldea hecha cenizas es duelo, grave duelo, despojo, motín encima, porque los soldados fieles, que eran muy pocos, estaban en contra de él, y era muy seguro que perdería su vida. Pero con cuánta gracia Dios se maneja aún con los hijos suyos rebeldes. Tiene siempre Dios una puerta abierta para que retornemos después de nuestros desaguisados, de nuestras malas decisiones. Por eso, esta semana le mandaba, no sé si está ahí la figura del faro con el barco, esa famosa historia que no sé si es real o no, un barco muy precario en medio del mar, estaba a punto de sucumbir, de naufragar, se habían arruinado los instrumentos, los pocos que tenía, así que lo único que tenía era el capitán en frente del timón y algunos pocos marineros cuidando las demás cosas que habían quedado. Y en el medio de la tormenta el capitán empezaba a insultar a todos y cada relámpago, cada rayo y cada viento que surgía estaba enloquecido, insultando por todos lados, hasta que se acerca un marinero y le dice, enojado el capitán, pero ¿por qué encima de la tormenta has dejado tu puesto? Y el marinero le dice, es que hace 10 minutos que se ve un faro, que es la luz en el puerto, y usted, por tanto estar enfrascado, insultando y atacando la tormenta, no lo ha visto. Generalmente cuando las circunstancias emocionales nos limitan, nos cercan, y eso puede y afecta inevitablemente nuestra mente, que podemos tener dos maneras de reaccionar. Uno es volvernos hacia abajo con desesperanza, esta desesperanza que aprendí es un estado de indefensión, de impotencia, y por otro lado, a pesar de las circunstancias difíciles, levantar la mirada y buscar en Dios. Bueno, eso le pasó a David. De la angustia pasó en segundo lugar al fortalecimiento. Dice verso 6, lo vuelvo a repetir por tercera vez, más David se fortaleció en el Señor su Dios. Un descendiente de David, tiempo después, llamado Salomón, escribe en los proverbios o los recopila, dice un buen consejo, dice, fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Una manera poética de decir, guardate
tu sabiduría humana y confiate en la del Señor. ¿Cómo podemos especular en este momento? Por supuesto, el texto bíblico no lo dice. ¿Cómo se fortaleció David? Por ejemplo, tomando una circunstancia anterior, cuando tuvo que combatir con Goliat, y nadie le daba ninguna esperanza de que pudiera vencerlo a Goliat. Y era verdad. Eran las apuestas 99-1 en contra de David. Y él comenzó a recordar y habló de que, y por eso posiblemente hoy, en esa circunstancia de tanta profundidad de su depresión y de desesperanza, hizo memoria de sus propios salmos. Posiblemente ya habría compuesto el Salmo 23, pero vieron que el Salmo 23 dice que él confía en la guía de Dios, ¿no? Me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. No había hecho eso anteriormente. Posiblemente volvió a la memoria sus propias declaraciones inspiradas. Recordaría los mejores tiempos. Él decía que, y se lo dijo a aquellos que no confiaban en él, yo he vencido, por supuesto con la ayuda de Dios, a osos y a leones que venían y sacaban presa a mis ovejas. Seguramente habrá recordado el momento terrible cuando el propio rey Saúl, que quería escuchar la musicoterapia que producía David, sin embargo en un momento de locura agarró una lanza y se la tiró a David. Por eso miren la declaración que siga ahora, que es muy buena. Lo dijo Spurgeon. Dios es demasiado bueno como para ser cruel y es demasiado sabio como para equivocarse. Cuando no podemos ver su mano, debemos confiar en su corazón. Cuando hay circunstancias que son difíciles de salud, de bifurcación de caminos en el proyecto de vida, y no tenemos claras las cosas, no vemos algo concreto para guiarnos, pero aún así debemos confiar en el corazón de Dios. A veces los peores días resultan en los mejores días. El peor día en la vida de Saúl hasta ese momento, conociendo lo revelado por la palabra, era ese. Duelo, confusión, cenizas, olor a humo, pérdida de familia, motín a bordo, bueno, no estaba a bordo de nada, pero motín de sus soldados y la posibilidad de ser apedreado. Tormenta perfecta. Sin embargo, el peor día fue el mejor día. Ahora, ¿cómo sigue eso? Dice el texto que David se fortaleció en Dios. Bueno, ahora vamos a detalle. ¿Cómo sabemos los detalles? Porque el texto bíblico sigue revelando qué hizo. No volvió a tomar su propia sabiduría para poder dirigirse. Le había resultado un fracaso. Bueno, tercera cosa en esta historia, la consulta de David. Dice el verso 8, que todavía no leímos, y David consultó al Señor. Hizo una pregunta. Por supuesto que llamó a un sacerdote, que era una manera en la antigüedad de saber la voluntad de Dios. Tenía una vestimenta media extraña para hoy, pero tenían dos elementos, el Urim y el Tumim, que eran dos piedritas, que determinaban a las personas que consultaban cuál era el plan de Dios para esa persona. David hizo eso. No se puso ahí a decir, bueno, este es el momento de agarrar la tropa y ir a buscar a los que han sido raptados, porque ni sabía si estaban vivos o muertos. Tan pronto como David hizo lo recto delante de Dios, que es volverse a él, anheló conocer la mente de Dios. Por eso dice, ¿perseguiré a estos merodeadores? La segunda pregunta, ¿los podré alcanzar? David, en estas simples y sencillas dos preguntas, está dando por sentado que Dios lo va a ayudar. No recordó la etapa triste y negra cuando hizo lo que se dijo, bueno, acá Dios no me está ayudando, en cualquier momento David Saúl me mata, me voy con los filisteos. David en este momento está demostrando que desconfiaba grandemente en su propia sabiduría, cosa que no había hecho un poquitos días o semanas. En realidad estuvo 1 año y 4 meses en ese estado de pagano. Terrible, terrible. La gente que habrá matado, las cosas que seguramente después tuvo que arrepentirse. David desconfiaba, y por eso me invito a mí mismo y a vos a desconfiar grandemente en tu propia sabiduría. Fíjense esto, el hombre que considera su propia sabiduría como insensatez es sabio. Parece una contradicción, repito. El hombre que considera su propia sabiduría como insensatez es sabio. Y aquel que pone su criterio en los pies de Jesús es un hombre o mujer que posee el más recto criterio.
Entonces David desconfía de su sabiduría, pero David desconfía de su propia fuerza, porque dice, los podré alcanzar. ¿Podrán mis hombres enfrentar semejante peligro? Esta semana un hermano me mandó otra expresión que coincidió que también es de Spurgeon, que es muy bueno. Referido a veces a cuando echamos manos a evangelios muletos, aquellos que tienen un mix con cosas del hombre. Por eso dice Spurgeon, lo que ahí está en la pantalla ahora, evite el evangelio de azúcar y busque el evangelio que rasga, que le hace brotar lágrimas, que le da cortes y heridas a su conciencia. Y acá está el secreto, el evangelio que mata su yo, porque ese es el evangelio que nos da vida de nuevo. De alguna manera, aunque esto está referido al evangelio que está revelado en el Nuevo Testamento, y estamos hablando ahora de una historia del Antiguo Testamento, sin embargo David está de alguna manera matando sus ideas humanas. Está inhibiéndose a sí mismo de tomar y procurar caminos humanos. Está en un camino que se bifurca y en ese momento está diciendo por Dios. Cuarta alternativa, cuarto elemento, la respuesta de paz para David. ¿Qué le dijo el sacerdote a quien él consultó? ¿Qué hago? ¿Lo sigo? ¿Podrán mis hombres? Está diciendo palabras actualizadas. Y el Señor le dijo, síguelos. Verso 8. Porque ciertamente los alcanzarás. Y ahí sí se enteró que la gente estaba viva. Y de cierto librarás a los cautivos. No hay otro registro que indica. Acá se enteró que estaban vivos. Imagínense cómo le volvió el alma al cuerpo a este hombre. Si no, pero resulta que cuando comienza a marchar, de los 600 hombres, hay 200 que están exhaustos en el torrente de Besor, dice la Biblia, que ahí se quedaron. Quiere decir que encima de que eran pocos, Dios les diezmó la fuerza. Dios siempre tiene este método. Tiene el método porque no vaya a ser que el ser humano otorgue gloria a sus propios méritos. Para que la batalla y el triunfo fuera con única gloria a Dios, es que aún Dios le diezmó los que tenían. Este método no lo voy a nombrar ahora, pero ustedes se acuerdan, la Biblia, Gedeón y muchas otras cosas. Por eso, mis hermanos, para hacer una aplicación, diríamos, contextualizada a nuestro hoy, cuando vos enfrentás problemas y podés decir que estás a un pasito de la desesperanza o en medio de ella, quiero decirte que es la realidad, lo muestra la Biblia, que a veces los problemas no desaparecen. Entonces, ¿dónde está el auxilio de Dios? Es que Dios te otorga su fuerza. En el Evangelio muestran que en un momento Jesús que iba en una tormenta y le dijo calla y enmudece y al toque, como dicen los chicos hoy, se transformó eso en un estanque. Era una cosa terrible las olas. Pero en el libro de los Hechos, cuando Pablo enfrentó una tormenta, cuando él consulta a Dios y Dios le dijo esto va a seguir, pero quédate tranquilo que todos los que están acá, 276 personas, se van a salvar. Y allí la tormenta cada vez fue peor. Y fue peor hasta que se sucumbió el barco y cada uno se salvó con un pedazo de madera. También fue un milagro igual, porque Dios permitió que cada maderita cayera en manos de los pobres náufragos. Así que David, dice la historia, y la vamos a ir terminando, capítulo 30, Dios le preparó un esclavo moribundo que habían dejado los forajidos que habían quemado su aldea, la aldea de David. Parece que tenía COVID de año 1000 a.C. y lo dejaron allí como un ser despreciable. Era un egipcio. Y hasta ahí está la providencia de Dios, porque si hubiera sido una malecita, David tenía que condenarlo a muerte por las leyes de la guerra. Pero como era un esclavo que había sido abandonado por una malecita, no voy a leer los detalles, pero ustedes pueden leer después, le dieron comida para que volviera en sí, y prometió decirle dónde estaban los cautivos y de dónde se habían dirigido estos forajidos. Aún así, muestra también un respeto por el Dios de David, porque dice que pide misericordia por el Dios de David, lo dice en los versículos 13 al 15. Y entonces allí, con este GPS, bueno, todos decimos GPS y muchas veces no sabemos qué quiere decir, no es una sigla que viene en una abreviatura del inglés, que es un sistema global de identificación, ¿no?
y pudieron llegar justo al momento donde dice que se armó la batalla con los 400, a pesar de los 200 que habían quedado, y dice el verso 18 que libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Y el 19, y no le faltó cosa alguna. Fíjense qué interesante. Nada de lo que habían sacado se había perdido. Chica ni grande. Ni un pelito, ni un grano de arroz menos. Así los hijos como de las hijas. Y de todas las cosas que les habían tomado, ¿no? Todo lo recuperó David. Entonces, dejó atrás los días negros. Tal vez la circunstancia de la quema de esa aldea representó simbólicamente la quema de sus propios planes. Cuando él pensó que fuera de la voluntad de Dios y fuera del propósito de Dios, él podía estar tranquilo y se podía custodiar a sí mismo. Sin embargo, esos 16 meses, 1 año y 4 meses que pasó en la tierra filistea fueron de grave desgracia. Por eso, con menos soldados, logró un triunfo resonante. Hizo que la victoria fuera más memorable y renombrada. Ya repetiría mucho tiempo después Jeremías lo que aquí pasó. Cuando da los intentos o los pensamientos de Dios, dice Dios, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, los seres humanos, sus hijos, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Así que no se perdió nada, ni una moneda, ni un vestido, ni un buey, ni una oveja, ni mucho menos que hagan valor un hijo o una mujer. Por supuesto, todo lo recuperó a 10. Por eso, ¿qué sentido tienen esas palabras que dice el Salmo 138? El Señor cumplirá su propósito en mí. Y a pesar de esta noche negra que duró más de 1 año, David recuperó su mente sobria. Volvió a ser un hombre mejor, más santo, más fuerte, más idóneo, para que pudiera llevar esa corona que pronto adornaría su cabeza. Por eso hay un texto en el libro de 1 Pedro que habla de las pruebas. Y es un texto muy importante. El domingo pasado estuvo reflexionando sobre 1 Pedro, el capítulo 1 también. Y dice 1 Pedro 1:6, en lo cual vosotros os alegráis, está hablando a personas que están siendo perseguidas en las pruebas, y donde se le llama a poner en el sentido de propósito la esperanza. Dice, aunque ahora, qué bueno el término aunque, es una conjunción, ¿no? Aunque hay peligro, se alegran, aunque hay persecución, aunque sea por un poco de tiempo. Y agrega una palabra muy importante para entender las pruebas que a veces nos sumen en la desesperanza. Dice Pedro, si es necesario. Dios es el que lo dice, ¿no es cierto? Pedro es el amanuense que escribe. Tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. De este texto de 1 Pedro 1:6 surgen 4 verdades muy simples. Yo las enumero simplemente. Dice, no voy a ser probado a menos que sea necesario. Porque dice Pedro, si es necesario. Segunda verdad que se enuncia de este texto, porque desde el punto de vista humano, nadie se levanta cada día a decirle a Dios que nos dé una prueba de salud, de trabajo. No, uno quiere la vida sin dificultades. O sea, segunda verdad es que Dios es el que ve la necesidad. Yo no lo veo, vos no lo ves. Dios ve la necesidad cuando debemos ser probados. Tercera verdad es que Dios me va a dar siempre lo que yo necesito, si es necesario, dice. Y cuarta verdad, en medio de la prueba, es la oportunidad que todos tenemos para crecer. Uno dice, no, yo la prueba no la quiero. Bueno, podemos citar a Santiago en su capítulo 1, de cómo transitar la prueba. Pero siempre la prueba, cuando nos aferramos al verdadero Dios y abandonamos nuestras fuerzas, porque la primera intención de todos nosotros es tomar la fuerza humana y de ahí hacer la plataforma para lo que sigue. Es lo que hizo David, dijo, yo estoy harto, me he pasado 10 años, estoy haciendo una paráfrasis imaginaria, estoy harto, 10 años pensando de que me tengo que correr para acá, que Saúl me llega acá, estoy en una misma cueva, lo veo ahí, lo puedo matar, me detengo, y ya basta con el plan de Dios. Pero el plan humano no le sirvió, porque eso no es verdadera sabiduría. Así que esta es la gran verdad. Así que ante la prueba y la dificultad tenemos la posibilidad de confiar en nuestro Dios. Y quisiera
llamó la atención sobre la conjunción aunque. Se usa muchas veces en la Biblia. ¿Por qué a veces nos fijamos en palabritas que no tienen tanto significado en el lenguaje cotidiano? Porque estas conjunciones, aunque así, muchas otras palabras así que enlazan oraciones, son palabras que no cambian de significado nunca. A veces hay palabras en la Biblia que sí, mundo cambia, según en Juan es una cosa, primera Juan es otra, en los Salmos es otra, pero y aunque es algo que trae, nos denota confianza para vencer cualquier desesperanza. ¿Se acuerdan? Habacuc lo repetíamos el domingo pasado. Aunque en la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto de la vid, ¿qué decías, Habacuc? Yo con todo este paquete, con todo esto, yo me alegraré en el Señor. ¿Qué decía el Salmo 23:4? Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. El Salmo 27, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Y por supuesto la verdad que leímos recién de 1 Pedro capítulo 1:6, dice, aunque ahora, por un poco de tiempo, la prueba no es para siempre. No es para siempre. Y por último, quisiera decirles que, ¿cómo podemos especular acerca de la frase David? No se asusten que quedan 2 o 3 minutos. ¿Cómo podemos actualizar la frase David se fortaleció en Jehová su Dios? 1 Samuel 36. Esto no hay ningún lado, pidiéndole al Señor qué significa. Hay muchas palabras del Antiguo Testamento que, por ejemplo, al principio cuando habla de aquellos que caminaron con Dios, me estoy refiriendo a Noé, a Enoc previamente, pero el equivalente en el Nuevo Testamento es ser lleno del Espíritu Santo. Y fortalecerse en Dios, ¿qué significa? Es lo más parecido, creo yo, y es tu humilde opinión, a Gálatas 2:20, cuando decía Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es un repudio al uso de la fuerza humana para poder seguir mi proyecto de vida hacia adelante, cuando estoy despreciando la gran fortaleza de Dios, que es ofrecida generosamente y por gracia, para que yo pueda emplear esa fuerza, como decía Pablo, el vivir es Cristo. No es, por eso hay una frase muy buena que esta semana recibí de un hermano que decía que cuando tenemos nueva vida, y Cristo viene a nuestras vidas, no es que Cristo viene a ser parte de mi vida, no es que Cristo viene a ser una parte muy importante de mi vida, Cristo viene a vivir mi vida en mí. Este es el efecto de la sustitución. Y terminando, como les dije, fortalecerse en Dios es gozar de una vida de paz permanente. Jesús nos dijo que la paz nos dejaba, la paz nos daba, a lo que seguimos sus pasos. Es una vida de victoria habitual. 1 Corintios 15 habla de que Pablo dice, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria. No dice las victorias, sino la victoria. La victoria reside en el Cristo resucitado y Él vive en nosotros y podemos gozar de esta victoria habitual. Es una vida de crecimiento constante a Cristo como modelo. Pablo decía que somos transformados de gloria en gloria. Un constante mejoramiento bajo el influjo y el poder de Dios. Es una vida de consagrada separación, dice también la Biblia, que Dios quiere en nosotros el propósito de la santificación, una mejora permanente bajo su tutela, sus bases, su ayuda, su influjo, su poder. Y también, finalmente, es una vida de santidad atractiva. Dios quiere de nosotros no una vida sin defectos, porque los tenemos y pecamos también, sino una vida sin culpa, que estemos siempre al día con el Señor. Por eso la invitación para que podamos vencer cuando venga o llame a tu puerta la desesperanza, o cuando a veces pasamos un tiempo demasiado prolongado por este periodo de la desesperanza aprendida, de que nos lleva a un estado de impotencia, de insatisfacción, de encierro, donde no vemos salida. Sin embargo, podemos copiar la actitud de David en la expresión de esa frase del Antiguo Testamento, se fortaleció en Dios. Y en la frase del Nuevo Testamento, como decía Pablo, para mí el vivir es Cristo. Vivir la vida de Cristo, que es una vida con paz permanente, con victoria habitual, con crecimiento, con poder, una vida consagrada y con una santidad atractiva. Que Dios nos bendiga. Y no demos una manifestación de impotencia a este mundo, sino trascendemos en cada día y en cada acción la victoria que tenemos en Cristo.
no las victorias, la victoria permanente en Él. Que nos fortalezcamos permanentemente en Dios. Vamos a pedir ahora por nuestras necesidades y pedir la aplicación de estos principios de su palabra. La palabra de Dios es el principio rector de nuestra vida, de nuestra conducta, en todo sentido. Vamos a pedir ahora también por los hermanos que están pasando momentos difíciles. Me acuerdo de Marcelo y Sandra con COVID. Me acuerdo también de nuestro hermano Rubén Pellegrín, que está también con problemas de recuperación de su enfermedad. Me acuerdo también del hermano Raúl Gauna y de otros hermanos, de Dante Aguilar, y todas las necesidades que tenemos, pero especialmente también lo que reflexionamos en la Cena del Señor, para que vivamos como embajadores. No solamente vemos a Cristo para que solucione mis nanas y que lo hago y debemos hacerlo, sino para que nos fortalezca con poder interior y de lo alto para llevar adelante como embajador de Él el mensaje que debemos compartir. Nos ponemos de pie y solicitamos a las puertas del cielo, al trono de la gracia, este socorro que debe ser oportuno para nuestro tiempo. Señor nuestro Dios, hemos tratado de compartir una historia triste pero con final feliz en la historia de la vida de David, cuando dejó de pensar en sus propios recursos humanos y se confió plenamente en ti. Ayúdanos a copiar esta experiencia constantemente, Señor, que no seamos abatidos por la tentación que a veces nos dice que todo podemos, que la fortaleza humana es infinita y eso, Señor, es una mentira. Señor, ante ti estamos porque nos declaramos impotentes y necesitados, dependientes de tu intervención en nuestras vidas y en la vida de nuestros hermanos. En primer lugar, decíamos, Señor, que queremos ser tus embajadores, aún con nuestra poca experiencia o la mucha, con el poco conocimiento de tu palabra o con la mucha, con el mucho conocimiento, para ser verdaderos embajadores, hablando y haciendo memoria de Jesucristo, no solamente en los elementos de la cena, sino en el día cotidiano, en el transcurrir de las horas. Y rogamos por Marcelo, por Sandra, por Rubén Pellegrín. Te pedimos también por Dante Aguilar en el sur, en su convalecencia del COVID. También rogamos, Señor, por aquellos que están enfrentando decisiones importantes y que representan un cambio de caminos. Rogamos también por Raúl Gauna y sus necesidades físicas, que tú les levantes. También por todos aquellos que están, Señor, sufriendo alguna situación que les está oprimiendo. Libéralos, Señor, en tu nombre. Y, Señor, ayúdanos a que los recursos de la vida de todos los días sea la expresión de Pablo: para mí el vivir es Cristo. Señor, que confiemos en tu poder como elemento determinante, tu persona, para guiar la familia, para guiar la iglesia, para hacer de testimonio en el trabajo, en el barrio, donde sea. Hoy te agradecemos, Señor, tu asistencia y rogamos que siga, que permanezca junto a nosotros y en nosotros. Lo pedimos en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos, y una semana de victoria para ustedes.